Todos. ¿Listos para continuar la segunda parte? ¿Listos para ver transportes? Muy bien. Ok, almorzaron, ya están contentos, barriga llena y corazón contento. Como para seguir la clase, para terminar transportes y luego revisamos un poco de aviación. Bien, nos habíamos quedado viendo los peligros específicos dentro de lo que son los riesgos asegurados. Sigamos entonces viendo otros riesgos asegurados, que son los riesgos de interferencia humana. Es decir, daños a la mercadería que se van a causar debido a la intervención humana, como es la negligencia. Miren que en el seguro de transporte está cubierta la negligencia, a diferencia de otros riesgos, pero está cubierta la negligencia siempre y cuando esta sea la negligencia de la tripulación, o la negligencia si hablamos de un camión, de los transportistas, no del dueño de la mercadería, sino en todo caso de la tripulación de la embarcación o del avión donde está la mercadería. Y eso se cubre porque básicamente el asegurado no tiene ningún control sobre la tripulación de un avión o la tripulación de un buque o de un camión, en donde el buque o el avión en medio de la travesía obedece las órdenes del capitán y de la tripulación, no obedece las órdenes del dueño de la carga. En consecuencia, si haya una acción de la tripulación o del capitán del buque, por ejemplo, que dañe la carga, el asegurado no tiene forma de impedirlo y por eso está cubierto. Cubrimos también la falta de entrega. La falta de entrega es una forma de cubrir aquella mercadería que de alguna forma no se pudo entregar. Es decir, salió la mercadería pero no llegó nunca. No podemos determinar si se la robaron, si se cayó, si se incendió, si se mojó o le pasó algo. Simplemente la mercadería salió y no llegó a su puerto de destino final. Eso va a estar cubierto bajo lo que se llama falta de entrega. Echazón y baratería, que pueden ser, supongo yo, dos términos novedosos para algunos, ¿verdad? Echazón y baratería. ¿Qué es la echazón? Echazón significa echar, lanzar, arrojar parte de la mercadería al mar para poder aligerar el buque. Por ejemplo, la embarcación está navegando y se encuentra con una tormenta, una tempestad, un temporal, y la nave sabe que como está con la carga que tiene, no va a poder subsistir, no va a poder pasar esa tempestad, esa tormenta, y la única forma que tiene de salvar ese problema es echando, arrojando, lanzando parte de la carga que lleva el buque al mar. Con eso aligera el peso la nave y puede sobrellevar esta tormenta. ¿Y qué pasa con aquellos que tuvieron que sacrificarse? Porque finalmente la decisión es del capitán y el capitán es el que decide qué mercadería se lanza. Y si se lanzó la mercadería de Lisandro Lapuente que estaba en el buque, alguien tiene que responder por ella. Responde la compañía de seguros porque considera que esa mercadería se lanzó al mar, se sacrificó para salvar al resto de la aventura marítima, ¿correcto? Para salvar al buque y para salvar el resto de mercadería que queda todavía en la embarcación. Eso es una echazón, es decir, hay una razón lógica para echar, para lanzar la mercadería al mar, para evitar una pérdida del buque y del resto de la carga. ¿Cubierto por la póliza? Sí, cubierto por la póliza. Y nos queda la baratería, que este término entiendo yo que es menos conocido. ¿Qué es la baratería? La baratería está definida como cualquier acción de tripulación
en contra de los intereses del dueño de la carga. Cualquier acción de la tripulación en contra de los intereses del dueño de la carga. Por ejemplo, hace 6 meses que la embarcación está navegando, no han tocado puerto base, la tripulación tiene que estar todo el día en el mar navegando, solamente ve al cielo y al mar y al cielo, y extraña a mar y cielo. Y el capitán se comunica con la naviera y le explica la situación, y la naviera dice, ok, un viaje más y regresan todos a su casa. Pero ese viaje dura 2 meses. Y entonces la tripulación, cansada de eso, un día se levanta y lanza toda la mercadería al mar. Eso no es un hinchazón, porque no hay ninguna razón para lanzar la mercadería al mar. Es simplemente un acto de la tripulación en contra de los intereses del dueño de la mercadería, que no tiene no tiene absolutamente nada que ver con el problema que hay entre la tripulación y su empresa naviera. Eso es básicamente una baratería. Yo le pongo el caso, un siniestro que ocurrió, no es un siniestro muy grande, pero ocurrió y nos refleja claramente lo que es una baratería. Una embarcación estaba transportando dentro de la carga que llevaba un lote de botellas de whisky. Y además dentro de otra parte de la mercadería tenía latas de conserva. Un día la tripulación, cansada de tanto navegar, abrió las botellas de whisky y se las tomó. Y como les dio hambre, se comieron las conservas. ¿Eso es una baratería? Sí, eso es una baratería, porque es una acción de la tripulación en contra de los intereses del propietario de la mercadería. El dueño del whisky o el dueño de las conservas no tiene absolutamente nada que ver, ninguna relación con la tripulación. Y si la tripulación en algún momento decidió consumir esa carga, se convierte en una baratería. ¿Correcto? ¿La baratería está cubierta por la póliza? Sí, la baratería también está cubierta por la póliza. Entonces, riesgo de interferencia humana. Riesgo de interferencia humana, negligencia, falta de entrega, hinchazón y baratería. ¿Qué otros riesgos tenemos? Los riesgos políticos y sociales. Recuerden que cuando vimos la cobertura de explosión, les dije, la cobertura de explosión se refiere a la explosión de una caldera, de una máquina, de un balón de gas, pero no la explosión de artefactos de guerra, una bomba, una granada o lo que fuere, va bajo la cobertura de riesgos políticos y sociales. ¿Qué ampara esta cobertura de riesgos políticos? Los daños a la mercadería causados por una huelga, una conmoción civil, daño malicioso y vandalismo, sabotaje, terrorismo, guerra y la captura o embargo de la carga buenas tardes, Betty. La captura o el embargo de la carga por un poder o un gobierno o un Estado. ¿Correcto? Daños a la mercadería como consecuencia de una huelga. Podría ser que la mercadería la estén estibando en ese momento y en el puerto se origina una huelga de estibadores y los estibadores dañan la mercadería. Correcto. Conmoción civil. Ahora que están de moda los pistacos, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede creer en esas cosas, Dios mío? ¿Cómo la gente puede salir a la calle a hacer tanto problema? Y cómo la gente es tan ingenua de creer tonterías, ¿verdad? Pero ok, sale una turba a la calle y justo pasaba el camión con la mercadería por ahí y esa turba voltea el camión y daña la mercadería, cubierto por conmoción civil.
Daño malicioso, vandalismo igual, ¿verdad? Termina el partido de fútbol, salen todos los jugadores, hinchas del equipo, nuestra mercadería está pasando por la puerta del estadio y es atacada. Sabotaje, terrorismo, le ponen una bomba, guerra, etcétera, etcétera. Todo lo que se conoce como riesgos políticos y riesgos sociales. ¿Qué más tenemos? Hemos visto todo lo que son daños y lo que son pérdidas. Pero en la definición del seguro de transportes dijimos que se cubrían los daños, las pérdidas y los gastos. Nos faltaría revisar en ese momento los, ¿correcto?, gastos incurridos por el asegurado, aunque no necesariamente haya sucedido un siniestro. El primero de todos son los gastos extras. Los gastos extras los podemos llevar a la idea de la póliza de incendio. Y el principal de los gastos extras en incendio se llama remoción de escombros, ¿correcto? Eso lo vimos ya en el curso de incendio. ¿Cómo llevamos la idea de la remoción de escombros a transportes? Supongamos que tenemos una carga de 20.000 toneladas de maíz. Llueve, por la escotilla se filtra parte del agua y daña una parte de la carga. No daña la totalidad de la carga. Parte de la carga se humedece y ya no sirve. ¿Se fue el audio, Jorge Antonio? ¿A alguien más se le ha ido el audio? ¿Betty, Jessica, Alex? ¿O es problema de...? Ok, entonces, Jorge Antonio, sugiero que revises tu conexión porque podría ser tu máquina la que pueda estar fallando. Gracias por apoyar. Decía entonces, se mojó parte de la carga. ¿Qué es lo que tendría que hacer el asegurado? Porque si deja la carga mojada, esta carga húmeda va a contaminar el resto de la carga que está buena. Entonces tiene que remover esa parte de la mercadería que está malograda para que no contamine, para que no dañe a la carga que está en buenas condiciones. ¿Eso implica un gasto para el asegurado? Sí, implica un gasto para el asegurado que va a estar considerado dentro de la cobertura de gastos extras. ¿Okay? Gasto de sub and labor, conocido como gasto de minimización de pérdidas, que recuerdan que les puse el ejemplo de la embarcación que tenía que entrar al puerto de Amberes y bajaban la mercadería, y ustedes diligentemente me dijeron que iban a llevar esa mercadería a un almacén. Esos son gastos de sub and labor. Esos son los típicos gastos de sub and labor o gastos de minimización de pérdidas. Aunque no se haya producido un siniestro, la compañía asume esos gastos porque de no hacerlo, de todas maneras se va a producir la pérdida. Y la compañía prefiere asumir estos gastos a tener una pérdida total. Y el último de los gastos son los gastos de reexpedición. Cuando planteé el caso de la mercadería que se quedaba en un puerto que no era el puerto de destino, alguno de ustedes me dijo que podía contratar otra embarcación, otra nave, otro buque para hacer un transbordo, ¿correcto? Eso se llama gasto de reexpedición. Vamos a reexpedir la mercadería en otra nave. Pero eso también tiene un costo. Y aunque la mercadería no se haya siniestrado, si la dejamos en el puerto, se va a perder. Si conseguimos otra nave donde podamos reembarcarla, la compañía nos va a reembolsar estos gastos de reembarcar, de reexpedir la mercadería en una nueva embarcación. ¿Correcto? Entonces son los gastos incurridos por el asegurado. Ya vimos las pérdidas, vimos los daños y vimos los gastos. Ya tenemos la cobertura completa. Pero nosotros dijimos al principio, porque estamos revisando hasta ahora la cláusula A,
Nosotros dijimos al principio que la cláusula A era una cláusula a todo riesgo y que la característica de las cláusulas a todo riesgo es que cubren todo menos lo excluido. En consideración a esto, vamos a revisar un poco lo que está excluido. A ver, voy a tener que hacer la misma pregunta, Jessica. ¿Las demás personas tienen el mismo problema de que no se ve la imagen? ¿O ustedes sí pueden ver la imagen? Ok, entonces, nuevamente, Jessica, revisa tu conexión. ¿No se ve la imagen? Ok, entonces no sé qué podría suceder porque veo que algunos de ustedes sí la ven y otros no. Vamos a tratar de solucionar el problema si es que el problema es nuestro. ¿Les parece? 30 segundos. Miren, ya nos fuimos hasta la aviación. Ok, creo que de repente podríamos solucionar eso si reinician su máquina, ¿verdad? Nosotros estamos revisando acá. Me confirman si es que se solucionó el problema, por favor. Ok, ok. Solucionado el inconveniente, entonces. Esas son las maravillas modernas, pues en un ratito podemos solucionar. ¿Se imaginan lo que pasaría si nosotros fuéramos astronautas y estamos en la luna y se nos da la imagen? ¿Cómo lo solucionamos, verdad? Pero, listo, todo solucionado. Seguimos para adelante. Ustedes saben que hay una canción muy conocida que está referida a eso, ¿verdad? Es la historia de un astronauta que es lanzado al espacio y que pierde comunicación con la Tierra y se queda para siempre dando vueltas en el espacio. Y lo último que puede decirle a la Tierra es, por favor, comuníquense con mi esposa y díganle que la quiero. Y se quedó flotando en el espacio para siempre. Es la historia del Major Tom. Es posible que la hayan oído. Pero muy bien, no nos pongamos tristes ni románticos, continuemos con nuestro curso de transportes. Riesgos excluidos. ¿Qué riesgos no cubrimos? Para comenzar, excluimos el riesgo moral. Recuerden que el riesgo moral implica siempre la intervención del asegurado. Es el mismo asegurado el que causa el siniestro. Entonces, dentro de los riesgos asegurados, excluidos tenemos el dolo. En la mañana alguien me preguntó qué pasaba con el dolo y si había muchos dolos. Hay. Ok, Pablo. No hay muchos, pero sí hay. De todas formas, el dolo y el fraude están excluidos. La falsa declaración también es excluida. Yo recuerdo un siniestro de falsa declaración que podríamos también considerarlo como dolo o fraude, ¿verdad? Era un contenedor que decía, los papeles decía que llevaba no sé cuántos kilos de oro, y en el momento en que levantaban el contenedor para ponerlo en el buque, se cayó y se abrió, y en realidad no había oro, había piedras adentro del contenedor que pesaban lo mismo que pesaría el oro. Ese es fraude, ese es dolo, esa falsa declaración, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con ese contenedor en alta mar? Se iba a ir al fondo del mar, definitivamente, ¿verdad? Y como decía en los papeles que contenía oro, la compañía iba a pagar oro, cuando en realidad llevaba piedras. O sea, sí hay siniestros por dolo, por falsa declaración, pero no son tantos.
Luego está excluida la negligencia inexcusable. ¿Qué es la negligencia inexcusable? Es la negligencia que comete el mismo asegurado, no, ya no la tripulación, como vimos hace un rato, sino el mismo asegurado. Vamos a poner un caso, porque dentro de las líneas navieras, de la naviera, de los buques, hay dos tipos de buques. Los que se llaman los buques liner, o sea, buques de línea, y los que se llaman buques tramp, que no son buques trampas, sino son buques vagabundos. Tramp es vagabundo. La póliza es bien clara cuando dice que la compañía solamente va a asumir pérdidas de mercadería que se lleva en buques de línea. Porque en los buques de línea conocemos qué días salen, qué buques son, dónde está la gerencia, quiénes son los propietarios, los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Los buques tramp, los buques vagabundos, son buques que pasan por un puerto y recogen mercadería. Pero luego podría haber un siniestro y el buque de línea acepta su responsabilidad, mientras que el buque vagabundo no lo volvemos a ver nunca más. Es más o menos como los taxis, ¿verdad? Lo que mi abuelita le llamaba taxi de estación. Hay una diferencia entre los taxis de empresas, de estación, y los taxis piratas. Si yo tomo un taxi de empresa, un taxi de estación, sé a qué empresa corresponde, posiblemente me pongan la foto del chofer, el número de su brevete, de su DNI, teléfono, etcétera. Si me pasa algo, yo ya sé a quién reclamarlo. Pues si yo paro un taxi pirata en la esquina y me pasa algo, ¿a quién le voy a reclamar? Si a ese taxi pirata no lo voy a volver, quizás no lo vuelva a ver nunca más en mi vida. Entonces un poco esos son los buques de línea y los buques vagabundos. Pero la compañía de seguros dice, solamente amparo riesgos en buques de línea. Pero claro, los buques de línea son más caros que los buques vagabundos. Y entonces, por ahorrarse un poco, el asegurado embarca su mercadería en un buque vagabundo y se produce un siniestro. La compañía, ¿qué le va a decir? Eso es una negligencia inexcusable, porque yo te dije que en este tipo de buques no podías embarcar tu mercadería. Y sin embargo lo hiciste. Pues la negligencia inexcusable excluida. Y evidentemente también están los daños a la carga producidos por infracciones a reglamentos, leyes, etcétera, etcétera, porque eso lo vamos a considerar como actos ilegales. Y dijimos en la primera clase que el objeto del seguro tiene que ser un objeto legal. ¿Ok? Entonces, primer grupo de riesgos excluidos, los riesgos morales. Un segundo grupo de riesgos excluidos lo tenemos acá, en los riesgos comerciales. ¿Correcto? Los riesgos comerciales no están cubiertos por la póliza. Porque recuerden que lo que vamos a riesgos accidentales, no riesgos comerciales. Y dentro de los riesgos comerciales tenemos la demora. ¿Correcto? El buque tenía que haber hecho la travesía en 15 días y se demoró 20. Y se demoró 20 por X razones, ninguna justificable. Fue con una velocidad menor, el capitán paró en algún puerto, porque el capitán era un viejo lobo de mar, y los viejos lobos de mar tienen un amor en cada puerto, entonces se demoró más de la cuenta, y llevábamos un cargamento de paltas, y cuando llegaron las paltas a su destino final ya no se podían vender. Pero eso no es un riesgo accidental, es un riesgo por demora. Otro grupo de siniestros que vamos a excluir son los siniestros producidos durante la cuarentena. Y aquí yo les quiero preguntar, porque ya después del almuerzo ustedes están lúcidos, prestos para contestar. ¿Por qué excluimos los daños producidos durante la cuarentena?
Entendemos, tenemos clara la idea de lo que es la cuarentena, ¿verdad? ¿Están allí? ¿Sí? Ok. ¿Por qué excluimos los daños producidos a la mercadería durante el periodo de cuarentena? Puede haberse afectado en el tiempo. A ver si nos acordamos la definición de lo que es el seguro de transportes. Definición del seguro de transportes. Me dijeron que tenían una idea clara de lo que era la cuarentena, ¿verdad? ¿Qué es una cuarentena? Que evidentemente dura 40 días, ¿verdad? ¿Qué es una cuarentena? Solamente aislamiento. ¿La cuarentena tiene algo más? Es aislamiento, pero tiene una característica, ¿verdad? Recordemos la definición del seguro de transportes, damas y caballeros. La definición del seguro de transportes dice que la cobertura está vigente ¿en qué momento? ¿En qué momento está vigente la cobertura de transportes? Muchachos, al momento del viaje. ¿Y la cuarentena es parte del viaje? En el momento de traslado. ¿La cuarentena es parte del viaje? ¿Qué pasa con la mercadería durante la cuarentena? Está inmovilizada. En consecuencia, ya terminó el viaje. Y la póliza de transportes termina cuando acabe el viaje. Ya la cuarentena no es viaje. La mercadería va a estar aislada en un sitio, pero ya no se mueve. En el momento que ya no se mueve, ya no hay cobertura de transportes. ¿Ok? Bien, bien, bien. Siguiente exclusión, pérdida de mercado. ¿Correcto? Yo traigo, estamos cerca de Navidad, entonces digo, voy a comprar arbolitos de Navidad en el Japón y los voy a traer y voy a llegar justo los primeros días de diciembre y los voy a vender y voy a hacer una fortuna. Traigo los arbolitos, llegan y mi competidor llegó una semana antes que yo con sus arbolitos y los vendió todos. Y yo me quedé con una carga enorme de arbolitos que ya no las voy a poder vender porque mi competidor saturó el mercado. Perdí el mercado, ya no lo puedo vender. Pero eso no es un riesgo de transportes, eso es un riesgo comercial. Calculé mal y me quedé con toda la mercadería sin venderlo. Eso excluido. Caída de precios, igual, ¿verdad? Yo dije, traigo los arbolitos y los vendo a $100 cada uno y me hago millonario. Y cuando llego y quiero vender mis arbolitos, resulta que en el Perú los arbolitos valen $50. Se me cayó el precio y no los puedo vender. Eso tampoco es un riesgo de transportes, es un riesgo comercial y está entonces excluido. Y finalmente está el rechazo de autoridad. Y el rechazo de autoridad en este momento, estos son los días en que comienzan los rechazos de autoridad, ¿verdad? Ya deben haber comenzado el mes pasado, pero ahora sobre todo, que estamos comenzando el mes de diciembre, ¿verdad? En el mes de diciembre, ¿qué esperan los niños? Aparte de que venga Papá Noel, esperan regalos. Y esos regalos para los niños son normalmente juguetes. Perfecto. ¿Y de dónde vienen los juguetes más baratos? ¿De dónde traemos los juguetes más baratos? De la China, correcto. Y los juguetes de la China tienen un problema. Contienen plomo, ¿correcto? Los juguetes de la China contienen plomo, son tóxicos. Entonces, ¿qué hace la autoridad con estos juguetes? Los rechaza. Y dice, lo sentimos mucho, estos juguetes no entran al Perú.
Y entonces yo, como propietario de la mercadería, no puedo reclamar a mi póliza de transportes que no voy a poder negociar mis juguetes porque la autoridad los rechazó. Ese es un riesgo comercial, no es un riesgo de transportes. Igual podría suceder, por ejemplo, con medicinas, ¿verdad? Hacemos una importación de medicinas y cuando llegan aquí, la autoridad sanitaria nos dice, lo sentimos mucho, pero esta medicina contiene un elemento que aquí en el Perú no está permitido. Lo rechazamos. Y entonces el asegurador se va a quedar, esa medicina no la va a poder negociar, pero eso no lo puede reclamar bajo la póliza de transportes porque es un riesgo comercial, no es un riesgo accidental. Más exclusiones, ok. Naturaleza intrínseca de la mercadería. Habíamos definido en la clase de incendios, si no me equivoco, y en la primera clase también vimos lo que es el valor intrínseco, que intrínseco significa algo que forma parte de la propia naturaleza del objeto, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a aquella característica que puede tener el bien asegurado, pero que no se va a producir como consecuencia de un accidente, sino se va a producir por su propia naturaleza. Y eso está excluido porque no es un riesgo accidental. Derrame o merma natural. Recuerdan que vimos hace un rato de las coberturas el derrame y la merma que no sean naturales, porque si es natural deja de ser accidental. Sabemos que los minerales tienen merma, sabemos que los granos tienen merma, sabemos que los combustibles tienen merma, entonces son mermas naturales, no las podemos considerar como una cobertura de seguro porque es natural. De todas formas va a tener este problema. Entonces, la merma o el derrame natural, excluido. La combustión espontánea o autocombustión, que la definimos cuando vimos el seguro de incendio, ¿recuerdan? Y dijimos que la combustión espontánea, ¿qué cosa era? A ver, refresqueme la memoria. ¿Qué era la combustión espontánea? Lo vimos en incendio o autocombustión, como prefieran. ¿Recuerdan? ¿Ya se olvidaron? ¿Lo vieron solo para el examen? A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué es la autocombustión, combustión espontánea? Recuerda que dijimos que para que se produzca fuego, ya, pero ¿cuál es el elemento básico que falta, Palme? Claro, falta un elemento básico. ¿Cuál? Esa es la mejor respuesta que me han dado, ¿eh? Falta un elemento básico, pero no recuerdo. Lo tienes en la punta de la lengua. No es el aire, Jorge Antonio. ¿Saben cuál es? Es la fuerza de ignición externa. Porque tiene oxígeno y tiene material para que se queme. Pero le falta la fuerza externa, le falta la chispa, le falta el cigarrillo, le falta el fósforo, le falta un rayo, ¿verdad? El fuego se inicia sin necesidad de que haya un factor externo. ¿Correcto? O sea, se inicia por sí mismo, por eso es combustión espontánea o autocombustión. ¿Correcto? Ahora, si ya sabemos qué productos tienen autocombustión y dijimos harina de pescado, algodón, pólvora, también está por ahí, algo más me falta por ahí, los granos. Si ya sabemos que tienen la posibilidad de que se produzca un incendio natural, sin necesidad de que haya fuego externo, la compañía de seguros prefiere excluirlos. Entonces, excluimos también los daños producidos a la carga como consecuencia de la combustión espontánea.
Y con esto de los granos me han hecho acordar ustedes de un siniestro, se lo voy a poner como ejemplo, un siniestro ocurrido en un cargamento de café. ¿Saben lo que es un polizón, verdad? ¿Sí? No un polizonte, sino un polizón. Un polizón, o sea, una póliza grandota, ¿verdad? Un polizón. ¿Sí? ¿A eso nos referimos? ¿Qué es un polizón? Un polizón es una persona que viaja gratis. Una persona que viaja gratis. Una persona que no paga. Entonces, normalmente los polizones se suben a los buques y se esconden. Y una vez se esconden en una bodega, por ejemplo, y una vez que se inicia el viaje, salen de la bodega y ya, como están en alta mar, no los van a tirar al mar. Aunque algunas veces los han lanzado al mar, ¿verdad? Pues normalmente los castigan para que paguen su viaje en la cocina o ayudando o alguna cosa, ¿verdad? Eso es un polizón. Alguien que se introduce en un buque, en un avión, en un camión, en un bus y viaja sin pagar. En este caso, este polizón se subió a un buque que llevaba un cargamento de café. Se metió en la bodega donde estaba el café y esperó que el buque salga a alta mar y dijo en alta mar, ¿cuál es la diferencia de qué, perdón, Luis? ¿Cuál es la diferencia de? ¿Cuál es la diferencia de? Polizón y policía, no, polizonte es un policía. Polizonte es un policía. Y polizón es uno que viaja gratis. A los policías se le dice polizones. Y los que viajan gratis se llaman polizón. Este señor se metió a la bodega, esperó que salga el buque y dijo, una vez que el buque salga a navegar en alta mar, abro la bodega, salgo y listo. Y la bodega no se podía abrir. La bodega estaba cerrada herméticamente y el polizón no pudo salir. Y cuando llegó la carga al puerto estaba absolutamente contaminada. Hubo que declarar pérdida total de la carga de café, del cargamento de café, porque este señor falleció. Y todos conocemos cuál es el proceso de descomposición de los cadáveres. Y esa descomposición contaminó completamente la carga de café. Casos que se pueden ir presentando, ahora ya no me toman café, casos que se pueden ir presentando en una póliza de transporte. Por supuesto que la carga estaba cubierta porque fue un hecho imposible de prever, imposible de evitar. Se metió esta persona, no pudo salir y se perdió totalmente la mercadería. Muy bien. Fermentación y descomposición excluido. No se refiere a mercadería que tiene que ir fermentada, porque si yo voy a transportar yogur, el yogur tiene que ir fermentado. No se refiere a bebidas alcohólicas, por ejemplo, que tienen que ir fermentadas. Se refiere a mercadería que por el paso del tiempo pueda fermentar o se pueda descomponer. No como un hecho accidental, sino se pueda descomponer porque su naturaleza es esa. Hace muchos años recuerdo un siniestro de carne importada que venía de Argentina. Ustedes saben que en Argentina hay muy buena carne. Y entonces se importó un lote de carne argentina que venía en un buque. La compañía de seguros, dentro de las garantías, estableció que las bodegas del buque debían ser refrigeradas para que la carne no se malograra. Y en realidad la carne vino en un buque que tenía bodega isotérmica. Y hay una diferencia entre lo que es refrigerado de lo que es isotérmico. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre refrigerado e isotérmico?
¿Alguien las conoce? La bodega refrigerada puede mantener la temperatura. La bodega refrigerada puede mantener la temperatura. Cosa que si la temperatura comienza a subir, la bodega refrigerada mantiene la temperatura que debía. ¿Correcto? Actúa un termostato y automáticamente congela. La bodega isotérmica mantiene la temperatura, pero si la temperatura comienza a subir, no hay forma de bajarla. Es como cuando compramos un helado. Si vamos a la tienda de la esquina, hay una máquina, una congeladora y los helados están ahí perfectos. Pero igual puede haber un heladero con su carrito que nos vende también los helados, pero que cuando la temperatura comienza a subir, sus helados van a comenzar a derretirse porque el carrito no tiene cómo mantener la temperatura, no puede congelar, ¿correcto? Esa es la diferencia entre isotérmico y refrigerado. La carne se malogró. La carne se malogró porque no era una bodega refrigerada, pero la compañía no pagó el siniestro porque había una cláusula de garantía que decía que la mercadería, la carne debía venir en un buque refrigerado. Y la carne dañada hubo que lanzarla al mar. Gran banquete en la que se dieron los peces con carne argentina. Bien, herrumbre u oxidación. Esto se refiere no a lo que hemos visto, herrumbre u oxidación del buque que pueda contaminar la mercadería, sino es la oxidación del mismo bien asegurado, no por una causa de todas las que hemos visto, sino por su propia naturaleza que se puede oxidar. Tuve un caso de unas máquinas tragamonedas. Las máquinas tragamonedas llegaron en un buque, eran máquinas aparentemente de segundo uso. Llegaron al puerto y aparentemente estaban en perfectas condiciones. Por fuera se les veía bien, estaban completas, pero cuando se conectaron y se trataron de hacer funcionar, las máquinas no funcionaban porque se desarmaron y el mecanismo, el motor, estaba oxidado. Pero no se pudo demostrar, el asegurador no pudo demostrar que ese óxido se produjo porque llovió, entró agua de mar o lo que fuere, sino que finalmente la conclusión fue que la maquinaria, el mecanismo se había oxidado por falta de uso. Y eso está excluido de la póliza, ¿correcto? Entonces, un consejo, muchachos y muchachas, lo que no se usa, se oxida. Y finalmente nos queda uso y desgaste natural, lo que se llama wear and tear. Pero lo dice así, ¿verdad? Uso y desgaste natural. Y lo que estamos cubriendo es el uso y desgaste accidental. Accidental. No lo que sea natural. ¿Verdad? Por eso es tan complicado, por ejemplo, traer vehículos de segunda mano. Porque tenemos vehículos ya usados, baja el auto y de repente se rompió la dirección. Y entonces el asegurado puede decir, no, durante el viaje se golpeó y se rompió la dirección. Y resulta que la dirección se rompió por uso y por desgaste natural, porque era un vehículo de segunda ya. Entonces, todo lo que es uso y desgaste natural, excluido, porque lo que cubrimos es lo accidental. Muy bien. Esto ha sido básicamente la revisión de la cláusula A, es decir, la cláusula a todo riesgo. Pero nos queda todavía la cláusula C. Por esto les dije que la cláusula B en realidad no se usaba. Y entonces vamos a darle una miradita a la cláusula C, que ya deja de ser una cláusula a todo riesgo para convertirse en realidad en una cláusula a riesgos enumerados. ¿Correcto? La cláusula C
nosotros la conocemos más que como cláusula C, como cláusula AMT. Si van a la compañía de seguros, lo más probable es que la conozcan como cláusula AMT. ¿Qué es la cláusula AMT? Es la cláusula de accidentes al medio de transporte. ¿Correcto? Pero no es que vamos a cubrir al medio de transporte que tenga un accidente. Vamos a cubrir la mercadería, la carga, que se pierda, que se dañe, única y exclusivamente como consecuencia de un accidente al medio de transporte. Si no se produce un accidente al medio de transporte, no hay cobertura, aunque la carga se pierda. ¿Ok? Esta cláusula, que es muy limitada, es muy pequeña, va a cubrir la mercadería siempre y cuando la causa de la pérdida o del daño sea un accidente al medio de transporte. Ponemos un caso. Un camión con carga, caminando por una de esas carreteras complicadas con un abismo al costado, pisa un hueco en la carretera, en la pista, el camión se voltea, se rueda, se desbarranca, se rueda por el precipicio y la mercadería se pierde. ¿Esa mercadería estaría cubierta por la cláusula C o no estaría cubierta por la cláusula C? Sí, ¿verdad? Porque ha habido un accidente al medio de transporte. Ahora, ¿qué pasa si el mismo camión, llevando la misma carga, por la misma carretera, se mete la llanta en el mismo hueco, el camión se ladea, no se cae, sino se ladea, la mercadería se cae por el precipicio, pero el camión se vuelve a enderezar. La mercadería se cae por el precipicio y se pierde. Bajo la cláusula C, bajo la cláusula AMT, ¿esa mercadería estaría cubierta o no? No, no estaría cubierta porque el camión no tuvo ningún accidente. El camión se ladeó, no se cayó, no se desbarrancó, no le pasó nada. Aquí vamos a cubrir la mercadería única y exclusivamente como consecuencia de un accidente al medio de transporte. Si el vehículo choca y se daña la mercadería, es un accidente al medio de transporte. Si el avión se cae, es un accidente al medio de transporte. Si el buque colisiona, es un accidente al medio de transporte. Pero si el camión no le pasa nada, se mete a un hueco y como consecuencia de eso la mercadería se pierde, allí no hay accidente al medio de transporte, en consecuencia no hay cobertura. ¿Correcto? Pero repito, para que la cláusula C se active, debe haber un accidente al medio de transporte que produzca la pérdida de la mercadería. Si la mercadería se pierde, pero no ha habido un accidente al medio de transporte, no hay cobertura. ¿Correcto? Ok. Esta cláusula MT, ¿saben, por ejemplo, en qué se usa? Todo lo que sea bienes de segunda mano, de segundo uso. Porque podría ser que vengan ya con un siniestro. Entonces, si le damos una cobertura a todo riesgo, la cláusula A que hemos estado viendo hace un rato, podría pasar un siniestro no cubierto por la póliza. Entonces, lo que vamos a cubrir acá son solamente los accidentes al medio de transporte. Pero, claro, si limitamos la cobertura a accidentes al medio de transporte, es una cobertura un poco pequeña. Y entonces la compañía normalmente, junto con esta cláusula, otorga la cobertura de robo, que es lo que más se da, guerra y huelga, o sea, lo que es riesgos políticos, y daños a la mercadería durante la carga y la descarga. ¿Correcto? Eso es básicamente la cláusula C o AMT. Va a cubrir los daños a la mercadería como consecuencia de un accidente al medio de transporte, más
la posibilidad de que se roben la mercadería, más los daños a la carga producidos por guerra y huelga, más los daños por carga y descarga. ¿Okay? Ahora, como lo que más se da es robo, las compañías están un poco reticentes, no quieren dar la cobertura de robo, punto. Betty nos dice, si el vehículo se ladea y la carga eran autos y estos se caen, no ha habido un accidente al medio de transporte. El que el vehículo se ladee no es un accidente, a menos que por ladearse entendamos que se volteó, que quedó finalmente con las ruedas para arriba o para las ruedas para el costado. Si esto sucede, eso sí es un accidente. Pero si solamente se ladea y luego vuelve a enderezarse y los autos se caen, eso no es un accidente y no está cubierto. Pero si se ladea, es decir, se recuesta, en ese caso sí. En ese caso sí, porque sí, ahí sí hay un accidente al medio de transporte. ¿Ok? ¿Queda clara la idea entonces de cómo funciona la cláusula C? Es una cláusula muy limitada, y se usa menos que la cláusula A, que es una cláusula a todo. Ahora, para que vean ustedes la diferencia que hay entre la cláusula B y la C, porque dijimos que la cláusula B en realidad no se usaba. Miren, tenemos aquí un cuadrito que dice las coberturas que están en la cláusula B y la cláusula C. A ver, Jorge Antonio dice, evidentemente, compañías tienen que encontrar el vehículo volcado y la carga destrozada. El vehículo volcado y la carga dañada, porque podría ser que no se pierda la carga, sino se dañe. Vamos a decir que estén transportando los vehículos que decía su compañera y los vehículos no se destrocen, pero sí se dañen. Se chanquen, se abollen, etc. Pero el vehículo tiene que estar volcado para que se considere un accidente. Si simplemente se movió para un costado y volvió a su sitio y como consecuencia de eso se cayó la carga, ahí no hay cobertura porque no ha habido un accidente. ¿Correcto? ¿Queda clara la idea? Bien. Decía entonces, miren la diferencia que hay entre la cláusula B y la C. Los daños a la carga por fuego o explosión, cubiertas por B y cubiertas por C. Si otro vehículo colisiona y daña la carga, también, claro. Si otro vehículo lo colisiona, ya es un accidente. ¿Correcto? Y si hay un accidente, ya va a funcionar la cobertura de accidente al medio de transporte. Claro que sí. No, evidentemente, no es solamente por volcadura, es cualquier accidente que pueda tener el vehículo. Si choca, si lo chocan, si se incendia, que también podría ser un accidente, hay un cortocircuito en el motor y se incendia el vehículo, eso también es un accidente. Vamos a decir que el avión en el momento de aterrizar se sale de la pista y también se malogra la mercadería, eso también es un accidente. O sea, todo lo que sea accidente al medio de transporte, no solamente que se la dé, que se incendie, que choque, que le caiga una roca encima, por ejemplo, al vehículo, pero tiene que haber un accidente. Tiene que haber un accidente, ¿correcto? Ok. La definición de accidente, ¿correcto? La vimos en la primera clase también. Bien. Encalladura, varadura, hundimiento o zozobra del buque cubierto en B y C. Volcadura o descarrilamiento del transporte terrestre cubierto en B y C. O sea, hasta ahí no hay ninguna diferencia entre la cláusula B y la cláusula C. Colisión del buque con cualquier sustancia externa excepto agua en B y C. Carga y descarga de la mercadería en un puerto de arribada cubierto en B y C. O sea, hasta ahí no hay ninguna diferencia entre la cláusula B y la cláusula C. Aquí viene la primera. Terremoto, erupción volcánica o rayo. Cubierto en B, pero no cubierto en C porque el terremoto o el rayo o la erupción volcánica no es un accidente al medio de transporte. Es un riesgo de la naturaleza. Entonces, cubierto en B, pero no en C. Tenemos una diferencia. Luego, la avería gruesa, que como les dije, la vamos a ver en cascos.
cubierto en B y C. Hechazón, que ya lo definimos, cubierto en B y C. Barrido de olas. El barrido de olas es cuando las olas pasan por encima de la cubierta de la embarcación y podría haber mercadería sobre la cubierta de la embarcación que con el agua pueda perderse. Eso no es un accidente de medio de transporte, consecuencia solamente en B. Ya tenemos dos diferencias. Entrada de agua de mar, lago, río al medio conductor, eso tampoco es un accidente. 3. Y pérdida total del bulto caído durante carga y descarga. 4. Pero carga y descarga dijimos, y vamos a retroceder, carga y descarga, dijimos que era una cobertura que iba de obsequio en la cobertura C. Entonces, ¿cuántas diferencias hay en realidad entre la cláusula B y la cláusula C? Solamente 3. Y esto es un poco lo que les venía mencionando, ¿verdad? Esta es una política del Pacífico que es utilizada por todas las demás compañías de seguros. Para lo que es AMT, cobertura básica, accidente de medio de transporte, y coberturas adicionales, carga y descarga, robo, que tiene que ser robo por asalto, o por fractura. La misma definición del seguro de robo se va a aplicar también acá. Falta de entrega de punto entero, que ya lo vimos, y huelgas, conmociones civiles, etcétera, todo lo que son terrorismo, todo lo que son riesgos políticos y sociales. Bien, ¿qué nos falta para ver en transportes para luego pasar a aviación? Solamente el procedimiento en caso de siniestro. ¿Qué hacemos o qué hace nuestro asegurado en caso de siniestro? Primero tiene que comunicarlo por la vía más rápida de la compañía de seguros. La ley 29946 indica que los siniestros de los riesgos generales tienen que ser avisados a la compañía de seguros con un máximo de 3 días, excepto transportes. En transportes el aviso tiene que ser inmediato, porque imaginen que se caiga un contenedor en medio de la carretera, no podemos esperar 3 días para avisar a la compañía. Entonces el aviso es inmediato. Luego de eso, ¿qué sucede si el siniestro es en el extranjero? ¿Verdad? Mercadería que está viajando y que, qué sé yo, en Marruecos tiene un siniestro. Enviar un ajustador desde el Perú hasta Marruecos para que vea el siniestro va a ser complicado. ¿Qué hacemos ahí? Recurrimos al Lloyd's. Como les dije al inicio, el Lloyd's tiene representantes en todas partes del mundo. El asegurado le avisa a la gente de Lloyd's más cercano, la gente de Lloyd's hace la inspección y esa inspección es válida para la compañía en el Perú. ¿Correcto? Si se produce un siniestro en el extranjero, nos comunicamos con el Lloyd's y el Lloyd's automáticamente emite su informe y ese informe es reconocido por la compañía de seguros local. ¿Y qué documentos tiene que presentar el asegurado? La póliza o aplicación, la factura comercial, la póliza para determinar quién tiene el interés asegurado, la factura comercial para determinar cuánto es la suma asegurada, cuánto es el valor de la mercadería, el conocimiento de embarque, también para conocer el monto del flete, si es que estamos asegurando costo y fletes, FR. La lista de contenido, el packing list. Recuerdan que hicimos un ejercicio con el packing list para saber qué mercadería realmente fue despachada o no. El DUA, para ver qué impuestos pagó. Si fuera transporte local, la guía de remisión y la guía de recepción local, ¿verdad? Cada vez que sale un transporte terrestre sale con una guía de remisión y cuando llega a su destino final tiene una guía de recepción.
el permiso de salida de la mercadería de la aduana, que quiere decir que ya pagó impuestos y que no es un contrabando, la papeleta de inventario, para el caso de que se quiera repetir contra la naviera por ser la causante de la pérdida, y finalmente, para aquellos casos de transporte de mercadería a granel, también necesitamos el certificado de peso. Certificado de peso de salida, certificado de peso de llegada, para lograr así determinar si hubo o no hubo un siniestro. Muy bien, eso es un poco, hemos visto un poco lo que es el seguro de transportes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo quedó claro? Silencio, que querría decir, si hay silencio quiere decir sí, todo quedó claro. Muy bien. No todo. A ver, dígame qué cosa no quedó claro. Aproveche porque tenemos 5 minutos antes de pasar al siguiente riesgo. ¿Qué cosa no ha quedado clara? ¿Cuál es la duda, Betty? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Si el camión llevaba fruta y se ladea. Pero, a ver, voy a decir como los gringos, ¿ok? Defíname qué cosa es ladear. Defíname qué cosa es ladear. ¿Qué entiende usted por ladear? ¿Que solamente se inclina o que se voltea? Ah, si solamente se inclina y se cae la mercadería, no hay cobertura. En la cláusula C, ¿correcto? Si solamente se inclina y se cae la mercadería, en la cláusula C no hay cobertura. No hay cobertura, porque la cláusula es bien clara, dice accidente al medio de transporte. Y si ladearse es solamente inclinarse y volver a enderezarse, ahí no hubo ningún accidente, aunque la mercadería se haya perdido. En ese caso tiene que venderle la cláusula A, que fue lo primero que hemos visto toda la mañana. ¿Recuerda que les dije que la cláusula A es una póliza a todo riesgo? Ok. Estamos haciendo una diferencia entre lo que es la cláusula A y lo que es la cláusula C. La cláusula C no estaría cubierto. En la cláusula A sí. De todas formas, les estoy alcanzando la cláusula A, B y C para que le den una miradita, la lean y la revisen. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda adicional? Entonces solamente me queda poner la última de las diapositivas del curso de transportes, que es muchas gracias. Pero no nos vamos, ¿verdad? No ha terminado la clase, porque lo que sigue es ver el seguro de aviación. Pero mientras pasamos al seguro de aviación, y mientras lo instalamos, nos tomamos 5 minutos. No es un break, es solamente cambiar las diapositivas, ¿ok?
Muy bien, damas y caballeros, estamos de vuelta. Vamos a ver ahora, nos toca de aquí hasta el final revisar un poco la póliza de aviación. Debo decirles, en primer lugar, que en el Perú hay muy pocos conocedores del seguro de aviación. Entonces, aprovechemos al máximo la clase porque no es un riesgo muy difundido. Es un riesgo poco conocido y vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera posible. La idea de volar siempre ha sido muy antigua en el ser humano. ¿Recuerdan ustedes la historia de Dédalo e Ícaro? Y si no la recuerdan, ¿les gusta la mitología griega? La mitología griega tiene una característica que es que todo está concatenado. Todas las historias es en realidad una sola historia que la hemos ido partiendo en pedacitos. El jefe de los dioses era Zeus. Y Zeus tenía un serio inconveniente. Zeus no se podía controlar cuando veía el sexo femenino. No importaba si era diosa o si era mortal. Y entonces Zeus siempre tenía problemas porque su esposa, que era muy celosa. Y entonces siempre tenía a Zeus ahí al breque todo el tiempo. Y Zeus tenía que ingeniarse 1000 formas de sacar los pies del plato. En una de estas veces, Zeus se encuentra con una chica llamada Europa, una mortal, Europa, y se tiene que convertir en un toro, porque aparece Hera, se convierte en un toro, rapta a Europa, y como consecuencia de esta acción, nace un personaje conocido como el Minotauro, ¿correcto? Recuerda la historia del Minotauro, mitad hombre, mitad toro. El Minotauro está condenado a vivir en la isla de Creta. Y en la isla de Creta estaba el rey Minos. Y el Minotauro era un problema para el rey Minos porque el Minotauro además tenía un gusto más exquisito. Solamente le gustaban las doncellas. Y entonces, no tengo que explicar que es una doncella, evidentemente, pero paulatinamente ya no habían doncellas en el reino, si el buen Minotauro estaba por ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y el rey Minos decide hacer algo con el Minotauro. No lo podía matar porque era un ser medio divino, y entonces decide encarcelarlo. Llama a una licitación pública y llama a todos los arquitectos, ingenieros que quisieran presentarse a un concurso para diseñar la cárcel perfecta. Y la cárcel perfecta, o el concurso lo gana Dédalo y su hijo Ícaro, que construyen una cárcel que se llamaba el laberinto. La idea era encerrar al Minotauro en el laberinto. Cuando terminan de construir el laberinto, el rey Minos le dice, ok, demuéstrenme que el laberinto es seguro y que el Minotauro no se va a poder salir de ahí. Y ni Dédalo ni Ícaro pudieron salir del laberinto. Y la única forma que tuvieron fue, encontrando un panal de abejas, con la cera construir alas. Y salir volando. Fue la única forma que tuvieron para poder salir de allí. Lástima que les gustó tanto, que se elevaron tanto y se acercaron al sol, y el sol derritió las alas de cera, y uno de ellos cayó y falleció. Pero miren cómo desde la época de los griegos ya la historia de volar está dentro de la mente del ser humano. Evidentemente el ser humano no va a poder volar por sí mismo porque la morfología de su cuerpo no se lo permite. Las aves tienen huesos porosos que no pesan.
los huesos humanos son muy pesados y definitivamente no va a poder volar. Pero hay siempre la idea de construir máquinas que pudieran volar. Y así se han encontrado diseños de Leonardo da Vinci. Que Leonardo da Vinci, más que un pintor, era un inventor. Hay un diseño similar a la Delta, que ha sido reconstruido en nuestros tiempos y ha demostrado que sí podía volar. Él lo diseñó para volar. Pero en la época en que estaba, si él volaba con eso, lo hubieran quemado en la hoguera, porque hubieran dicho que era un invento diabólico. Entonces simplemente lo diseñó, pero no lo construyó. Sí se pudo volar. En el año 1902, los hermanos Wright vuelan por fin en una máquina más pesada que el aire. Porque estos son los hermanos Montgolfier, que habían volado 200 años o 150 años antes, pero lo habían hecho en un globo. Y el gran problema del globo es que no se puede controlar. Por esto se lo lleva el viento. El avión por lo menos ya tiene un motor y ya tiene una forma de ser controlada. Los hermanos Wright entonces en 1902 logran volar en un sitio que se llama Kitty Hawk. Vuelan por primera vez un avión. El primer vuelo duró menos de un minuto, pero por lo menos demostraron que se podía volar. ¿Okay? Uno de los grandes, los hermanos Wright, una vez que terminaron de volar su avión, lo archivaron y no desarrollaron su idea porque tenían el temor de que les fueran a robar la idea. Finalmente el avión se internacionalizó, ellos perdieron la oportunidad y fueron otros los que desarrollaron la aviación. Santos Dumont, Blériot, etcétera, ¿verdad? Y uno de los grandes personajes que participó en el desarrollo de la aviación a nivel mundial fue peruano. Un personaje que en el Perú está casi olvidado, ¿verdad? Que es Jorge Chávez. Jorge Chávez, si bien nunca estuvo en el Perú, Jorge Chávez nació en Francia, pero era hijo de peruanos, cumplió una hazaña que nadie antes había logrado: cruzar los Alpes. Si comparamos los Alpes con los Andes, aquí en el Perú los Alpes son unos cerritos pequeñitos, ¿verdad? Los Andes son el doble de grandes. Pero recordemos que estamos en el año 1910, 1912, y que la aviación todavía tiene, pues, más que un avión, es una cometa. El piloto va a la intemperie, no hay oxígeno para respirar ni nada. Entonces cruzar los Alpes era toda una hazaña. Se hace un concurso, un periódico hace un concurso para ver quién cruza los Alpes, se presenta un montón de gente y al final el único que parte es Jorge Chávez. Jorge Chávez cruza los Alpes, pero en el momento de aterrizar en Domodossola, una corriente de aire le voltea el avión y cae de cabeza. Considerando que en ese entonces los pilotos estaban expuestos, tan es así que Jorge Chávez siempre volaba con una chompa que le cubría el cuello, que ahora la conocemos como la chompa Jorge Chávez. Jorge Chávez cae, no completa la hazaña, queda herido y después de un mes fallece. Y en su delirio, ya cuando estaba falleciendo, él soñaba que seguía volando el avión y que se venía abajo, y entonces los médicos dicen que todo el tiempo decía arriba, más arriba, porque consideraba que se estaba cayendo en el avión. Y eso es lo que se ha tomado ahora como el lema de la aviación peruana, ¿no? Arriba, siempre arriba. El primer vuelo sobre los Alpes lo completó otro peruano, que es aún menos conocido. Fue el primero que realmente cruzó los Alpes y aterrizó, que fue un piloto llamado Juan Bielogusich. Bielogusich sí completó el vuelo. Ahora, Jorge Chávez tenía la idea de, terminado esta aventura, venir al Perú
para demostrar que el avión podía unir las regiones en el Perú. Acuérdense que en el año 1800 la única forma de llegar de un sitio a otro era a caballo. Y entonces irse de aquí hasta alguna ciudad, sobre todo en la sierra, era muy complicado porque había que cruzar la cordillera a caballo. Y si queríamos ir en la costa había que subirse a un buque. Y para ir de Lima a Pisco había que ir en buque. Nada les digo si teníamos que irnos hasta Iquitos. Entonces era muy complicado y Jorge Chávez tenía la idea de que la geografía peruana se podía vencer con el avión, algo que muy pocos tenían en consideración. Lamentablemente falleció antes, pero esta idea se plasmó luego con un aviador norteamericano que vivió en el Perú y que realmente se considera más peruano que norteamericano, que fue Elmer Fawcett. Elmer Fawcett sí unió el Perú a través de vuelos comerciales. La primera línea aérea que hubo en el Perú y que fue, creo yo, la mejor línea aérea que ha habido hasta el día de hoy es la compañía de aviación Fawcett, creada por este señor Elmer Fawcett. Muy bien, es un poco la historia de los inicios de la aviación. Acuérdense que la humanidad no avanza en la época de paz, salvo ahora. La humanidad siempre ha avanzado en la época de guerra, porque siempre estamos tratando de inventar artefactos que puedan servir para matar a los otros. Y la aviación no escapa de este concepto, de este principio. El primer vuelo se hace en 1902 y la Primera Guerra Mundial se inicia en 1914, o sea, 12 años después de que voló por primera vez un avión. Y en la Primera Guerra Mundial ya se utilizan los aviones, ¿correcto? Se utilizan los aviones y se van desarrollando los aviones para que sean más efectivos, para que sean mejores para la guerra. Terminada la guerra, la aviación ya comienza a avanzar. Pero miren cómo la aviación pega otro salto en la Segunda Guerra Mundial. Porque ahora estamos acostumbrados a que todos los aviones que conocemos, la mayoría, sean aviones a reacción, sean jets. ¿Quién inventó los aviones jets y en qué momento? Uno puede decir, no, fue la fábrica Boeing, o fue la fábrica McDonnell Douglas, o qué sé yo, ¿verdad? No. Los jets fueron inventados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El célebre avión Messerschmitt era un avión a reacción. Los pilotos norteamericanos contaban de que cuando veían uno de estos aviones, pasaban y lo dejaban como si fueran postes. Lamentablemente Alemania ya no tuvo tiempo, perdió la guerra ahí. Pero la idea de los aviones a reacción quedó de la guerra. Y cuando Alemania se rinde, encuentran pues en su sitio las bombas voladoras, la B1 y la B2, que son en realidad misiles. Sobre esto se trabajó todo el programa de cohetería, ¿verdad? Ya en la época de la Segunda Guerra Mundial habían aparecido este tipo de armas. Pero la aviación se desarrolla mucho entre las guerras para llegar a lo que tenemos ahora. Los transbordadores que van al espacio son en realidad aviones, porque vuelan como aviones, aterrizan como aviones, etc. Sí salen al espacio con un cohete, pero luego se convierten en aviones. Muy bien. ¿Qué es una aeronave? Porque lo que vamos a cubrir en el seguro de aviación son aeronaves. Miren que no digo aviones, digo aeronaves. Avión viene del latín avis, que quiere decir ave. Una aeronave es un vehículo provisto de medios y maquinarias que le permitan la navegación aérea. ¿Ok? Porque cuando veamos el seguro de casco vamos a encontrar una definición muy similar, solo que dice que le permiten la navegación acuática. Aquí, este vehículo, entendiendo que un vehículo es un medio de transporte, tiene las maquinarias suficientes que le permiten tener una navegación aérea, que le permiten volar. Y pueden estar dedicados al transporte de pasajeros, como son muchos de los aviones,
transporte de mercadería o algunos otros usos industriales que vamos a desarrollar durante el curso. Para el seguro de aviación, no digo que esta sea la definición de un avión, de una aeronave, sino para el seguro de aviación, la aeronave comprende la estructura, también conocida como fuselaje, ¿verdad? El cuerpo del avión, digamos. Los motores, que en este caso los tenemos acá. Las turbinas, los motores normalmente son de aviones a hélice, que todavía hay. Las turbinas, las hélices, los rotores, para lo que son helicópteros, por ejemplo, que no se llaman hélices, no se llaman rotores. Incluyen también instrumentos que pueda tener el avión, radar, orientadores, velocímetros y qué sé yo, altímetros, equipos e instalaciones. Pero para no hacer una lista enorme de qué cosa es lo que vamos a cubrir, la póliza dice, exceptuando todo aquello que esté en la aeronave, pero que no forme parte integrante de la misma. Puede estar dentro de la aeronave, pero no va a formar parte de la misma. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de algo que se encuentra en la aeronave, pero que no forma parte de la aeronave? En consecuencia, no está definido como avión. ¿Alguna definición? ¿Alguna idea? ¿Algún concepto? ¿Algún criterio? A ver. La carga, ¿correcto? La carga no está considerada como parte del avión. Está dentro del avión, pero no lo es. La tripulación, los pasajeros, correcto, ¿verdad? Están dentro del avión, pero no forman parte integrante del mismo. Para la definición de el seguro de aviación, aeronave es solamente eso, el cuerpo de la nave y sus instrumentos. Que dentro del seguro de aviación vamos a ver que se pueden incluir los pasajeros, la carga y lo demás, sí, también, pero no como definición de aeronave. Vamos a dar una vueltecita para que veamos qué tipo de aeronaves tenemos y qué tipo de aeronaves podemos asegurar. Primero tenemos los aviones. ¿Qué es un avión? Es una máquina más pesada que el aire que puede volar, ¿correcto? No tengo que definir qué es un avión. Este es un avión convencional, de los que pueden volar en el Perú, ¿sí? Perfecto. Pero miren este otro avión, a mí me parece hermoso. Es un jumbo, ¿correcto? Y miren el tamaño que tiene esta aeronave. Vean que tiene 2 pisos. ¿Correcto? Tiene 2 pisos. Un piso aquí abajo, un piso aquí arriba. Y si ustedes comparan el tamaño de las personas, el tamaño de los vehículos, podrán darse cuenta del tamaño que tiene esta aeronave, este avión. Es una ciudad flotante, digo una ciudad volante, y sin embargo vuela, no se cae. El avión más grande del mundo en este momento es un Airbus, que hasta donde yo recuerdo puede transportar entre 500 y 600 pasajeros. Si consideramos que los aviones que vuelan en el Perú transportan entre 120 y 140 pasajeros, podemos darnos una idea de qué tamaño es, casi 4 veces más grande que un avión de LATAM o que un avión de Peruvia. ¿Okay? Entonces tenemos primero los aviones, que desgraciadamente en este momento están en boca de todo el mundo, ¿verdad? Por este siniestro que acaba de ocurrir en Colombia con la pérdida del equipo de Chapecoense. ¿Okay? Vamos a ver después si como ejemplo podemos tomar este siniestro y determinar si habría o no cobertura y qué cosa estaría cubierto o no. Es una tragedia dolorosa, efectivamente. Cada vez que se cae un avión nos conmociona. Finalmente no son tantas las personas que mueren, pero siempre un accidente de aviación nos ablanda un poco. Más aún si es un equipo de fútbol, de básquet, de lo que fuera, ¿verdad?
No es ni el primero ni será el último de los equipos de fútbol que se caigan. En el Perú tenemos dos casos de equipos que fallecieron, uno en avión, otro en bus, ¿correcto? En el mundo hay varios equipos que han perdido, porque se ha caído. Está el Torino, no el de Talara, sino el de la ciudad de Turín. Hay un equipo inglés también por allí, en Manchester, si no me equivoco. También está el equipo de Alianza, que también se cayó. Pero hay un siniestro muy poco conocido de un equipo de fútbol en el Perú. No se cayó con un avión, se cayó con un bus. El bus se desbarrancó y murieron todos los jugadores. Fue en el año, fines de los años 40, principios de los 50, ese equipo se llamaba el Ciclón del Norte. Terminado esa tragedia, se perdió el equipo y la familia Aurich toma al equipo. Ahora se conoce como el equipo de Juan Aurich, alias más conocido como el Ciclón del Norte. Con su entrenador, el patrullero González. Muy bien. Siguiente tipo de avión, de aeronave, los hidroaviones. El hidroavión tiene una característica. No está hecho para aterrizar, está hecho para acuatizar. Por eso ven que tiene unos flotadores, tiene una forma hídrica que le permite acuatizar más que aterrizar. Aquí en el Perú los utilizamos básicamente en la Amazonía, porque en la Amazonía hay tantos ríos que es mucho más sencillo acuatizar que buscar una pista de aterrizaje. Sí tenemos estos hidroaviones en el Perú, y a mí me hacen recordar una serie antigua que daban en televisión, que siempre comenzaba con uno de estos hidroaviones, ¿verdad? Y aparecía un enanito que siempre decía, el avión, el avión. Para los más jóvenes esto es desconocido. Pero para los que ya tenemos cierta edad, esa era la isla de la fantasía. La isla de la fantasía, ¿correcto? Pues ahí utilizaban hidroaviones porque era una isla, no había dónde aterrizar. Correcto. ¿Okay? Siguiente tipo de aeronaves entonces es avionetas. Que son aviones en realidad, pero con una autonomía mucho más pequeña. Son aviones mucho menores, que van a ser utilizados únicamente para vuelos cortos, en todo caso, tienen capacidad, una menor capacidad de pasajeros que un avión. En este momento, por ejemplo, hay viajes directos entre Madrid y Lima. O sea, uno se sube a un avión en Madrid y el avión sin parar llega a Lima en 12 horas. Hasta, a veces lo reducen hasta 10 horas. ¿Correcto? Son aviones que tienen cierta autonomía. Esas avionetas evidentemente no pueden hacer un viaje tan extenso y van a tener que ir recargando combustible cada cierto tiempo. Pero de estas avionetas tenemos muchísimas en el Perú, ¿verdad? Tenemos muchísimas en varias partes del país. En la Amazonía tenemos muchas. Tenemos también, así es Betty, de instrucción. Y finalmente tenemos un buen grupo también en Nazca, en las líneas de Nazca. Aunque últimamente se caían martes y jueves, pero en fin. Recientemente no he oído noticias de que se hayan caído algunas de estas aeronaves en Nazca, pero son avionetas. Siguiente tipo de aeronave, los helicópteros. ¿Okay? Los helicópteros también son aeronaves. En el Perú tenemos muchos helicópteros, pero en su gran mayoría son de propiedad de las Fuerzas Armadas. La aviación, la FAB tiene un buen grupo de helicópteros, el ejército tiene un buen grupo de helicópteros, la policía igual, e inclusive la marina tiene unos helicópteros anfibios que pueden no solamente aterrizar, sino pueden acuatizar.
Entonces, el poder asegurar helicópteros es un poco más complicado, a menos que podamos obtener la cuenta del ejército, la cuenta de la Fuerza Aérea, donde ahí sí podríamos asegurar los helicópteros. Helicópteros privados hay, pero hay bastante menos, a diferencia de otras partes del mundo. Otro tipo de aeronaves, tenemos los dirigibles, por ejemplo. Este dirigible que tenemos acá, que es el dirigible de Goodyear, es muy conocido para aquellos que les gustan los deportes. Siempre en las grandes finales de los campeonatos, encima del estadio siempre está la propaganda de Goodyear, que es un dirigible. Al inicio del desarrollo de la aviación, no se definían todavía si la aviación iba a desarrollarse como aviones o si se iba a desarrollar como dirigibles, ¿verdad? Países como Inglaterra o Estados Unidos, la misma Francia, decidió desarrollar la aviación a través de aviones, pero Alemania, por ejemplo, desarrolló la aviación a través de dirigibles. La gran catástrofe de este dirigible, el Hindenburg, era un Zeppelin, hizo que Alemania abandonara la idea de los dirigibles y todos se concentraron ya en aviones. Esta tragedia del Hindenburg, que era un Zeppelin, por el apellido del constructor, fue un incendio en el momento en que aterrizaba. Había si conocen la historia, había una tempestad eléctrica y un rayo le cayó al dirigible y el dirigible estaba relleno de hidrógeno. En consecuencia, se produjo un incendio inmediato con todos los pasajeros fallecidos. Alemania decidió abandonar la idea de los dirigibles y comenzó a hacer aviones. Pero los dirigibles se siguen utilizando, menos, pero se siguen utilizando y ya no están llenos de hidrógeno, sino de helio, que es un gas más liviano que el aire y que no se inflama. Pero también tenemos globos que podemos asegurar y estos pequeñitos que son los ultraligeros. Los ultraligeros, ¿correcto? Hay pocos todavía en el Perú. Hubo una fábrica que comenzó a producirlos, pero por alguna razón dejaron de hacerlos. Producía unos avioncitos así pequeños que se llamaban los Chuspi. Los Chuspi, es decir, las moscas. ¿Correcto? Por alguna razón dejaron de producirlos, entonces hay muy pocos. Pero sí todavía hay algunos ultraligeros por ahí. Entiendo que la Fuerza Aérea tiene de estos aviones para que sus pilotos hagan ese uso. ¿Ok? Estos serían entonces los tipos de aeronaves que podemos tener. Ahora, ¿qué uso le podemos dar a estas aeronaves? En primer lugar tenemos el uso comercial de las aeronaves. ¿Qué son? Aeronaves con fines de lucro, entendiendo el lucro como ganancia, como utilidad, ¿verdad? Aeronaves que se dedican a transporte de pasajeros o de carga, que tienen un itinerario establecido, que es un vuelo regular y que su intención es ganar dinero. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos a Star Perú, tenemos a Peruvia, tenemos a LATAM, aquí en el Perú por lo menos tenemos a LDC Perú, etcétera, etcétera. Son aviones que llevan y traen pasajeros, llevan y traen carga, estrictamente con la finalidad de ganar dinero. ¿Correcto? Ahora, si queremos comenzar o si queremos dedicarnos al seguro de aviación, vamos olvidándonos de estas naves. Porque, a ver, ¿cuál es la aerolínea más grande que hay en el Perú? En LATAM, ¿verdad? Lo que antes se conocía como LAN. Pero LATAM es una línea, es una empresa que tiene aeronaves en Chile, tiene aeronaves en Argentina, porque hay LATAM Chile, LATAM Argentina, LATAM Colombia, LATAM Perú. Y entonces,
no va a asegurar en cada país sus aviones. Hace una flota, hace un grupo con todos los aviones que tiene y los asegura, posiblemente en Chile estén asegurados. Entonces, ahí ya no tenemos opción de colocar un seguro. Star Perú es una que uno podría decir es una línea peruana, es en realidad una línea rusa. Los propietarios de la línea son de Ucrania. El nombre de Star Perú es el nombre comercial, el nombre real es Star Up. Pero no es en realidad Star Up, es Star UP, que quiere decir Star Ucrania Perú. Entonces yo conozco la corredora de seguros, es una señora rusa, y tiene colocada la línea en Rusia. Entonces ahí tampoco podemos entrar. No podemos entrar. ¿Qué línea nos va quedando? Nos queda Peruvian, que claro, decimos Peruvian es peruana, pero Peruvian fue vendida a un grupo canadiense. En ese momento Peruvian es una línea canadiense, entonces tampoco podemos entrar por ahí. Nos va quedando, sí, efectivamente, LC Perú, lo que antes era LC Busre. LC Perú sí es una línea aérea peruana, pero es una línea pequeña, todavía. Yo sé que está en crecimiento, pero es una línea pequeña que se dedicaba originalmente a cubrir aquellas rutas que a las grandes líneas no les interesaban, ¿verdad? Pues iban originalmente a Ayacucho, iban originalmente a Malvinas, iban originalmente a Huaraz, iban a Jauja. Efectivamente, Malvinas, hasta donde yo recuerdo, creo que está en la selva, pero no estoy seguro. Ok. Ahora entiendo que está creciendo, que ha comprado aviones un poco más grandes, porque antes tenía aviones a hélice nada más. Ha comprado aviones un poco más grandes y está haciendo algunos vuelos adicionales. LC Perú sí es una línea aérea peruana. Y nos quedan por ahí algunos otros aviones, básicamente de carga, que son estos aviones Antonov de hélice, que son aerolíneas pequeñas que vuelan más que como uso comercial, como un charter. Y los charters ya pasan a ser otro tipo de aeronave. Entonces, líneas comerciales en el Perú hay, pero ahí vamos a tener muy poca opción de asegurar. El siguiente tipo de aeronaves es los aerotaxis. Aquí sí hay muchísimos aerotaxis. ¿Correcto? Y entonces tal vez podríamos comenzar pensando en los aerotaxis. ¿Dónde tenemos aerotaxis? El aerotaxi es un taxi aéreo, ¿verdad? Aeronaves también con fines de utilidad, de ganancia, que se dedican al transporte, pero no es un transporte regular, es un transporte, no tiene un itinerario establecido, sino uno contrata la aeronave y hacen el vuelo hasta donde uno necesita y luego hacen el ingreso. O sea, no es como las otras aerolíneas que salen los lunes, martes y miércoles y regresan los jueves y viernes, sino esos aerotaxis vuelan cuando son contratados, nada más. ¿Dónde tenemos aerotaxis? Tenemos muchos en la Amazonía, ¿correcto? Pero hay que tener cuidado, porque en la Amazonía podemos confundirnos, porque hay otro tipo de estas avionetas que también entran a la Amazonía y son avionetas ilegales. Entonces hay que tener cuidado para ver qué cosa es lo que aseguramos. Yo conozco casos de avionetas ilegales que ya una vez que las conocen, tienen su seguro y una vez que las conocen, hacen caer la avioneta en medio de la selva, sobre todo en el centro de un río, y luego declaran pérdida total. Y como claro, cayó en medio de la selva, ¿quién se va a echar a buscar dónde está la avioneta? Entonces, hay que tener cuidado con esas aeronaves, hay que tener cuidado con qué seguros y con qué asegurados estamos tratando. Pero tenemos un buen grupo de estos aerotaxis en Nazca. Esas aeronaves que sobrevuelan las líneas de Nazca, por ejemplo, son aerotaxis. Uno va, contrata el vuelo, vuela una hora, media hora, no sé, lo que sea contratado, y es en realidad un aerotaxi.
Estas avionetas sí tenemos, sí podríamos pensar en un seguro para estas aeronaves. Aeronaves de ayuda industrial. Esa foto es del típico Learjet, que es un avión ejecutivo en todo caso. Son aeronaves que ya no tienen fines de utilidad, no tienen fines de ser aquí de ganancia, sino que son utilizados por las empresas para la explotación de su negocio. Son aviones particulares de empresas que las van a utilizar para transportar a sus ejecutivos, por ejemplo, o para transportar su propia carga. En el Perú hay muy pocos todavía, pero los hay, ¿verdad? Los hay. Usualmente, por ejemplo, cuando vienen estos grupos de rock grandes, los Stones, Paul McCartney, Kiss, que han estado por aquí últimamente, vienen en sus propios aviones. Son aviones de ayuda industrial. Y entonces nosotros decimos, no, llegó Paul McCartney en su propio avión de ayuda. Y cuando nos vamos a la carretera vemos pasar así, ¡buf!, un bus a toda velocidad que dice Grupo 5, ¿verdad? Para que vean la diferencia en la que estamos. Aquí los grupos musicales tienen todavía buses por carretera, mientras que los grandes grupos musicales en el mundo tienen este tipo de aviones de ayuda industrial. Muy bien. Más tipos de aviones que tenemos, o más usos industriales. Aviones particulares, sí, claro. Aeronaves que son propiedad de personas naturales, que las emplean para paseos o el desempeño de su profesión. Aquí en el Perú hay pocos todavía, pero si ustedes han visto esos canales del National Geographic o Discovery Channel, alguno de esos, han visto que en Alaska, por ejemplo, hay un médico que tiene un territorio enorme que cubrir, lo llama por teléfono y se sube a su propio avión y se va a buscar a sus pacientes, ¿verdad? Son aviones de uso particular. Aquí no los tenemos tanto, pero sí hay. Aquí aviones de uso particular podríamos considerar también los aeroclubs, ¿correcto? Como el que había en Coyique, digo había porque ya no lo hay, como el que hay, sí, decía, ya no hay en Coyique, ya en Coyique como aeropuerto no funciona, porque conforme fue creciendo la ciudad, el aeropuerto se fue quedando en el centro, en el medio de la ciudad. Entonces ya es muy complicado que los aviones se aterricen por encima de la ciudad, ¿verdad? Entonces lo han convertido, lo están convirtiendo en un centro habitacional, y el aeropuerto en Limas, para este tipo de aeronaves, se ha movido a la altura de la playa de San Bartolo, donde está el nuevo aeropuerto para este tipo de aeroclubs. ¿Okay? Que entiendo que paulatinamente va a ir pasando lo mismo con las grandes ciudades. Los aeropuertos se van a ir quedando en el medio. A ver, me dice Pame, tocando el tema de aeronaves, en el último avión que cayó, se dice que fue una falla humana y que la aeronave no estaba preparada para ese vuelo, que estuvieron hechas para una empresa que reporta más de 180 muertos en su trayectoria. ¿Cómo funciona aquí el seguro? Vamos a verlo, porque precisamente el curso de aviación está hecho para eso, para enseñarles a ustedes cómo funcionaría el seguro y si es que este accidente está cubierto o no está cubierto. Ustedes finalmente me van a decir sí o no está cubierto. Pero para eso tenemos que revisar primero coberturas, cláusulas y todas esas cosas. ¿Conforme? Cuando hayamos desarrollado el curso, ustedes me vuelven a decir qué pasó con el avión de Chapecoense y vemos el caso. Y ustedes me dirán si está o no está asegurado y si fue falla humana o si fue falta de combustible o lo que fuere. Bien. ¿Algún otro uso de las aeronaves? Sí, tenemos el uso de fumigación.
Aeronaves que se dedican al rociado de insecticidas o pesticidas o productos químicos sobre las cosechas. Normalmente estos trabajan en agricultura, pero miren a la altura que vuelan. Yo me muero de miedo de que un avión se caiga a esa altura. Estos aviones también se podrían utilizar, yo no sé si se han utilizado o no, me parece que no estamos preparados para eso, pero también se pudieron haber utilizado para apagar estos incendios forestales. Estos incendios forestales que se han producido en Cajamarca, en Lambayeque y algunos otros sitios más, ¿verdad? Porque en vez de cargar insecticida o pesticida, pudieron haber cargado agua y sobrevolar la zona del incendio. Lamentablemente creo que no estamos preparados, no tenemos una política para eso y hasta donde yo sé no se han utilizado para eso. Que de repente hubiera sido más fácil para apagar los incendios. Muy bien, pero ahí está el uso de la fumigación. Vamos a definir algunos términos porque en el seguro de aviación podemos cubrir las aeronaves mientras estén en vuelo, mientras estén en tierra o en ambos casos. Y entonces necesitamos definir claramente qué cosa es vuelo. ¿Qué cosa es vuelo? Porque los grandes problemas que tenemos es que no definimos las cosas y producido un siniestro, tenemos problemas con la compañía tiene una definición, nosotros tenemos otra definición, el ajustador tiene otra definición y no nos ponemos de acuerdo nunca. Le vamos a definir lo que dice la póliza. ¿Qué es el vuelo? Porque podría haber una cobertura restringida solamente al vuelo. El vuelo, dice, es el tiempo comprendido desde el momento en que la aeronave inicia el despegue o intenta elevarse, poniéndose en marcha en la cabecera de la pista. Luego, cuando está en el aire, y el vuelo termina cuando completa su aterrizaje. En los helicópteros el vuelo concluye cuando se detienen los rotores. Pero aquí tenemos algunos problemas, ¿verdad? Dice, se considera vuelo desde que la aeronave inicia el despegue o intenta elevarse. Quienes hemos viajado en avión, notamos claramente en qué momento el avión intenta elevarse. ¿Correcto? El piloto da de 0 a 300 km por hora en 5 segundos. Y sentimos que todo el cuerpo se nos pega en el asiento. ¿Correcto? En ese momento el avión ya está intentando elevarse. En consecuencia, si por A o B razones, y vamos a utilizar el término correcto, la maniobra de despegue se aborta y hay un siniestro en ese momento, el avión ya está considerado como que está en vuelo. Aunque no haya despegado, por lo menos estaba intentando elevarse. ¿Ok? Ya sabemos dónde comienza la cobertura de vuelo. Cuando el avión intenta elevarse. Luego, cuando está volando en el aire, perfecto, y dice, termina cuando completa su aterrizaje. Aquí viene el problema. ¿En qué momento el avión termina su aterrizaje? ¿Cómo entenderíamos nosotros en qué momento termina el aterrizaje de un avión? ¿Alguna idea? Porque los noto muy apagados ahora en la tarde. ¿Qué pasa? ¿Han almorzado mucho? ¿Ya no escriben? ¿No se comunican? ¿Les dio sueño la clase? ¿Se cansaron? Ok. Cuando el avión está en tierra, ¿verdad? Al momento que las ruedas tocan la pista en su totalidad. Dice, hasta el último momento que esté en tierra y con motores apagados. Nos vamos dando cuenta cómo cada uno tiene su propia idea, ¿verdad? Y cuando hay un siniestro, la compañía dice, oiga,
para mí esto, el vuelo termina en este momento y para ustedes termina en otro, entonces terminamos peleando con la compañía y no nos ponemos de acuerdo. La póliza dice que el vuelo, el aterrizaje se completa cuando el avión sale de la pista principal. ¿Correcto? Cuando el avión sale de la pista principal, ya terminó su aterrizaje. Y en los aeropuertos del interior, por ejemplo, donde solamente hay una pista, cuando termina de aterrizar y da la vuelta, ¿han visto? Llega hasta el final de la pista y da la vuelta para ir hacia las instalaciones del aeropuerto. Ya en ese momento concluyó su aterrizaje. En ese momento está taxiando. ¿Correcto? Entonces, una vez que el avión sale de la pista principal o da la vuelta y comienza a regresar, ya no está aterrizando, ya terminó de aterrizar. Y se va a considerar como que ya está taxiando para el problema de la cobertura de vuelo. Hace algunos años, en Brasil, si no me equivoco, fue el aeropuerto de Sao Paulo, pero no es cuando apaga los motores, es cuando sale de la pista principal, porque de la pista principal hasta las instalaciones donde están los pasajeros hay un trecho todavía, y el avión está con los motores encendidos, ya ahí no está en vuelo. Es más, cuando los aviones llegan, en algunos casos, a los aeropuertos del interior, ni siquiera apagan los motores. Llegan, se estacionan, bajan los pasajeros que se quedan en esa ciudad, suben los pasajeros que van a volar a otro sitio y el avión arranca y se va, sin apagar motores muchas veces, ¿verdad? El aterrizaje culmina cuando sale de la pista principal, aunque mantenga los motores encendidos. Les ponía el caso del aeropuerto de Sao Paulo. Había llovido, la pista estaba mojada, un avión intenta aterrizar, toca tierra, no puede detenerse. ¿Por qué no puede detenerse? ¿Les ha sucedido el caso? A mí por lo menos sí me pasó alguna vez. Cuando ustedes están manejando su auto y ha llovido, y ustedes voltean el timón para la derecha y el auto se va para la izquierda, y hacen lo que hacen y el automóvil sigue caminando por su cuenta, y no pueden parar, ¿verdad? Eso le sucedió al avión. Aterriza, toca tierra, pero la pista estaba húmeda y entonces no puede parar, no puede frenar. El avión sigue corriendo y el piloto decide elevarse nuevamente. Pero ya no tenía espacio para elevarse, entonces el avión simplemente salta, pasa por encima del aeropuerto y cae en un depósito de combustible. Pérdida total del avión, pérdida total de los pasajeros. Pregunto, ¿ese avión estaba todavía en vuelo o ya había aterrizado? ¿Estaba en vuelo o ya había aterrizado? Para la cobertura de la póliza. Para la cobertura de la póliza estaba en vuelo, porque no había salido de la pista principal. O sea, seguía corriendo en la pista principal y aunque después se salió de la pista y se incendió, se consideró como que el avión todavía estaba en vuelo. ¿Correcto? Después se descubrió que la pista del aeropuerto de Sao Paulo no era absorbente, tenía un cemento que no absorbía el agua, y entonces el agua se empozaba encima y se formaba una película, una capa de agua que hacía que los aviones patinen. Luego de eso se cambió la pista y ahora ya no tenemos ese problema. Bien. Continuamos. Creo que a las 4 les toca un break, si no me equivoco. Entonces, les toca, ¿verdad? Entonces nos tomamos 15 minutos para, así es, Pame, para el lonchecito. 15 minutitos para el lonchecito. Regresamos entonces.